Bueno, compañeros, vamos a explicar algo sobre el procedimiento tributario y algunas de sus sanciones. Nuestro grupo está conformado por Liliana Andrea Cuellar, Armando Manjarres y mi persona, Giovanni Morales. Entonces, primero tenemos que saber de qué se trata el procedimiento tributario. Y es que como lo dice acá mismo, el procedimiento tributario representa actuaciones que el contribuyente o cualquier tipo de persona natural o jurídica realiza por intermedio de representantes para cumplir con sus obligaciones tributarias. Asimismo, comprende las acciones que la administración tributaria cumple para que se realicen estas obligaciones. Las administraciones de impuestos, o sea, la DIAN, recepcionan, recaudan, controlan, determinan y administran los impuestos, que a su vez determinan la fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y los demás relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. Como lo decíamos anteriormente, las personas jurídicas y naturales tienen responsabilidades frente a estos, como el pago de renta, IVA, gravamen, el CRE, que ya ahorita no se maneja, entre otras obligaciones. De igual manera, existen impuestos departamentales, municipales y contribuciones como valoración municipal, distrital y departamental y servicios administrativos del Estado. Aquí vamos a explicar básicamente cuáles son las obligaciones fiscales, que se dividen en dos: las formales y las sustanciales. Dentro del procedimiento tributario también está el conjunto de actuaciones que la administración fiscal realiza para velar por el adecuado recaudo de los impuestos. Para ello vamos a explicar bien de cómo recauda esto mediante las obligaciones formales y sustanciales. Y es que las obligaciones formales se hace referencia a los procedimientos que el obligado está obligado a cumplir para realizar el cumplimiento de la obligación. Y la sustancial hace referencia a la obligación de tributar, de pagar un impuesto, como por ejemplo es el impuesto de renta. En este ejemplo de acá abajo decimos que para pagar un impuesto se debió surtir una serie de procedimientos, los cuales son los formales, que no son otra cosa que obligaciones formales, entre ellas una de las más importantes, el RUC, que es lo primero que hacemos para poder realizar o cumplir con alguna obligación tributaria. Buenas tardes. A continuación vamos a hablar acerca de las sanciones más relevantes que existen en el procedimiento tributario. Entre ellos encontramos la sanción por intereses moratorios. Las encontramos en el artículo 634, que nos dice lo siguiente: los contribuyentes, agentes retenedores o responsables del impuesto administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que no cancelen de manera oportuna los impuestos, anticipos y retenciones a cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de recargo en el pago. Los intereses moratorios lo determina la terminación para la tasa de interés. Será la tasa de usura menos 2 puntos porcentuales. Eso lo encontramos en el artículo 635 del Estatuto Tributario. Seguimos con la sanción mínima. La sanción mínima es el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya que se deba de liquidar la persona o entidad sometida a ella. La Dirección de Impuestos, la sanción mínima será del equivalente a 10 VTs. En este caso serían 356,000 pesos, con la VTs para el 2020 que está en 35,605. La sanción mínima hace referencia cuando se debe corregir una declaración tributaria
o cuando no se presenta o cuando se entrega información que la DIAN ha solicitado. Otras sanciones. En las otras sanciones está en el artículo 640-1, dice que el agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas que mediante fraude disminuya el saldo a pagar por concepto de retenciones o impuestos o que aumente el saldo a favor de sus declaraciones tributarias, incurrirá en una inhabilidad para ejercer el comercio o profesión o oficio por un término de 5 años y con una pena accesoria a una multa de 410 a 2.000 VTs. La sanción por extemporaneidad en el artículo 641 del Estatuto Tributario nos dice que las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción del mes calendario de retardo. Esto es equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria. Esto sin exceder el 100% del impuesto o retención según sea el caso. Para la sanción de extemporaneidad, esta se da cuando se presenta la declaración posterior a los plazos decretados por la DIAN. Existe también la sanción por extemporaneidad en la presentación de la declaración con posterioridad al emplazamiento. Esto está en el artículo 642 del Estatuto Tributario. Nos dice lo siguiente: el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción del mes calendario de retardo, lo que es equivalente a un 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 200% del impuesto o retención según sea el caso. Las sanciones por no declarar, artículo 643 del Estatuto Tributario, nos dice que los contribuyentes que estén obligados a declarar y que omitan hacerlo tendrán una sanción equivalente, en los siguientes casos. Si la omisión es por la renta y complementario, esta será un 20% sobre las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento. Si la omisión es sobre la declaración del impuesto sobre las ventas, en la declaración del impuesto al consumo, esta será un equivalente al 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento. Si la sanción por no declarar es por omite la declaración en el impuesto de timbre, será el 5%. Para el impuesto a la gasolina será el 20%. Para los gravámenes financieros sería el 5%. Y para las declaraciones de ingreso y patrimonio será el 1%. Buenas tardes. A continuación voy a dar a conocer algunos artículos siguiendo el procedimiento de las sanciones que han presentado nuestros compañeros, y con la que voy a arrancar es con el artículo 646, que es la sanción por corrección aritmética. Pertenece al Estatuto Tributario y nos dice que cuando la Administración de Impuestos efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre la declaración tributaria y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo a favor para compensar o devolver, se aplicará una sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar. Esto quiere decir que la DIAN, después de que recibe la declaración que hemos presentado, la somete pues a una verificación. Si llegara a encontrar un error aritmético,
¿sí? Inmediatamente nos va a aplicar una sanción del 30%. Entonces, acá recomendamos al contribuyente, la recomendación especial que hacemos es, pues antes de presentar la declaración hay que estar seguro de las cifras que se colocan. Pues muchas veces se hace todo el procedimiento bien hecho, se hace la depuración, pero en el momento en que se llena el formulario, se comete alguna equivocación, ¿sí? Que muchas veces puede ser a favor o en contra, pero esto nos acarrea una sanción muy alta. El artículo 652-1 dice sanción por no facturar, también del Estatuto Tributario. Dice, quienes estén obligados a expedir facturas y no lo hagan, podrán ser objeto de sanción de clausura y cierre del establecimiento de comercio, oficina o consultorio o sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 657 y 658 del Estatuto Tributario. Acá encontramos ahorita en este tiempo que decimos que a partir del 1 de noviembre se vencieron los últimos plazos para las personas que tienen que presentar, por ejemplo, factura electrónica, pues que deben de acogerse o que ya se acogieron. Por regla general, a partir de este momento, no se puede recibir o no se puede comprar, no se puede hacer transacción comercial con alguien que no expida la factura electrónica. ¿Por qué? Porque es que de ahí es de donde vamos a poder deducir los costos y gastos, ¿sí? Pero por otro lado, la resolución 0042 del 2020 nos está indicando todo lo que tiene que ver sobre facturación y nos dice que si, por ejemplo, le compramos a un no responsable del IVA, tenemos que tener un documento soporte y debemos pedir las resoluciones tanto para ese documento soporte como para la factura electrónica. La recomendación que se le hace a las empresas en este momento es, pues, si no se adquiere la facturación electrónica por medio de un proveedor, pues la DIAN está dando una que es totalmente gratuita, ¿sí? Pero que lo importante es realizar el trabajo de seguir expidiendo la factura electrónica. Para aquellos documentos POS que se venían presentando todavía hay plazo hasta julio del 2021, pero en julio del 2021 se van a acabar todas las excepciones y todos van a tener que empezar a facturar. Incluso los que estén en el régimen no responsable pueden hacerse de una forma voluntaria partícipes de esta factura electrónica. El artículo 644 dice sanción por corrección de las declaraciones. Entonces, ¿se puede determinar la realización de una corrección en una declaración? Sí. Tenemos estos 4 puntos. Si se presenta de una forma voluntaria, se aplica el 10% al saldo que se debe pagar. Esto nos indica que si nosotros encontramos la corrección antes de que nos escriban nos escriban de la DIAN, pues entonces nosotros podemos corregir aplicando un 10%. Si se presenta después de la notificación de la DIAN, pues ya ahí nos toca que aplicar un 20%. Pero pueden pasar 2 cosas. Si no hay saldo a pagar, se toma el 1% del patrimonio líquido. O también se puede tomar, se puede tomar los ingresos netos con el 0,5%. La recomendación, lo ideal es estar seguro de los datos que se van a llevar a la declaración de renta. En el caso de detectar algún error, es mejor realizar la corrección antes de que la DIAN nos notifique, pero lo mejor posible es rectificarla antes de enviarla. El artículo 647 dice sanción por inexactitud, ¿sí? Es llevar datos falsos a la declaración que lleven a pagar un menor valor. Una vez depurada la declaración de renta, la DIAN aplica un 160% de sanción al mayor impuesto a cargo o al menor saldo a favor. Esto quiere decir que muchas veces, ¿sí?
por desconocimiento, otras veces porque la gente quiere evadir impuestos, pues se atreve a colocar menos valores en los saldos que va a pagar, aumentan los gastos, aumentan los costos, y esto es un grave error porque la DIAN lo fiscaliza muy bien, entonces es mejor no exponerse a una sanción tan alta como es ese 160%. Se recomienda nuevamente verificar los datos antes de presentar y después de depurar las declaraciones, es mejor estar seguro antes de presentarla a la DIAN. El artículo 658-3 nos habla de la sanción por informar datos incorrectos en el RUT. Sabemos que el RUT es el registro único tributario, por lo tanto, todo lo que diga se toma como cierto. La DIAN ha dispuesto que aquellas personas naturales o jurídicas que informen datos incorrectos en el registro único tributario RUT se sancionarán con 100 VT. Pues se recomienda a los usuarios del RUT tener mucho cuidado en el registro de los datos, ya sea muchas veces el correo. Si usted registra mal su correo, todas las comunicaciones que la DIAN van a dar a otros lados, si su dirección no coincide y llegan a hacer una visita, todo eso lo toman como si usted estuviera informando datos incorrectos y quisiera hacerlos entrar en error, ¿sí? Entonces, él dice que la corrección a una mayor brevedad, ya que la DIAN puede sancionar al contribuyente con 100 VTs, que para el año del 2020 será 3.560.700 pesos. Y en ese mismo artículo, en el ítem 3, que es el artículo 658-3, dice sanción por no inscribirse en el RUT estando obligado a hacerlo. Es muy importante la inscripción en el RUT porque como ya dije, es el registro único tributario, da toda la información y nos hace existentes frente a la DIAN. Entonces dice, para las personas que tengan establecimiento comercial, la sanción por no inscribirse será un día por cada mes o fracción de retraso. Y para las personas que no tengan establecimiento será una VT por cada día de retraso. Eso es una cantidad de plata donde uno no lo haga a tiempo. El RUT es el registro único tributario, es el documento oficial que da a conocer la ubicación, la actividad económica del contribuyente. Las empresas o personas naturales que no lo realicen pueden ser sancionadas de acuerdo al anterior artículo. Bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación del grupo. Muchas gracias.